siempre hay una cosa que puedo decir que detesto de algunos colegas cuando hacen alguna pregunta, que por ejemplo agarran a un poeta y le preguntan qué es la poesía. Parece una cosa tal vez tonta, ¿no? Pero ¿qué es la mitología? Y la mitología es muchas cosas. De hecho, por lo pronto es algo casi indestructible, porque nos viene desde tiempos inmemoriales hasta ahora, hasta el punto de que se ha involucrado dentro nuestro en el idioma, en el imaginario, en la cotidianeidad, ¿no? Pero además es algo que estructura una civilización, que cohesiona. Vos lo tuyo es la mitología griega, básicamente. Es lo que me gusta, ¿no? Más, pero todas las mitologías. Con relatos con la mitología romana. Sí. Pero también has visto, por ejemplo, con otras mitologías nórdicas, escandinavas, germanas, incluso de América, ¿no? Sí. Aztecas, mayas, que tienen sus propias construcciones mitológicas. Sí, bueno, que les ha permitido fundar esas ciudades, esas civilizaciones complejas, porque no es menor el tener el origen común, la explicación, una cosmogonía común, permite vislumbrar y acercarse de otra manera, ¿no? Si uno se pone a mirar, a veces todas las cosmogonías tienen algún ¿Qué hay en punto común entre esas mitologías? Bueno, por ejemplo, la idea de Salvador está en prácticamente todas las mitologías, de alguna manera o de otra. Tenemos el cristianismo, pero también tenemos a Heracles, que de alguna manera fue el Salvador, que se sacrificó y que murió, pero habiendo matado todos los monstruos, o muchos monstruos que asolaban la tierra. Capaz que era más literal eso de los monstruos, el cristianismo lo elabora un poco más, pero tenemos en todos lados ese Sigfrido. ¿Y a vos qué te parece? ¿Que habría, por ejemplo, una mitología ancestral única que dio origen a todas, o que es tal vez un proceso natural de la evolución del pensamiento humano y de la elaboración humana construir esos mitos, y por eso hay cosas que se repiten en lugares tan distantes y con civilizaciones también tan distantes? Bueno, eso como viene del origen de los tiempos, imagínate, el Neandertal ya se han descubierto enterramientos o alguna especie de rito, ya te indica que hay alguna evolución o una idea de algún mito. Están los famosos frescos que hay, o las pinturas de las cuevas, que tienen una cantidad importante de años, ¿no? Y si ya hablamos de 200.000 años antes de Cristo, ¿no? ¿Cómo podemos elaborar si es un mito común o no? Tal vez sería un poco de las dos cosas. Tal vez hay algo común, pero también nosotros, que nos creemos todos tan distintos de todos, tenemos una elaboración inconsciente muy similar, por ser por ser una misma especie, ¿no? Ser una misma especie, tal cual. Y esas... ¿Qué es lo que vos, por ejemplo, rescatás o qué es lo que te apasiona de esos mitos? La construcción de un relato, una cosmogonía, una moralidad, una preparación para un más allá o un más acá. Me quedé enganchado con el tema anterior, sin embargo, voy a ir a eso que me preguntás, pero estoy pensando en el reino animal, por ejemplo, en las hienas, los leones. No están en contacto los leones de Asia con los leones de África, y sin embargo el comportamiento de ellos en manada es igual. Entonces digo, ¿por qué no existe algo dentro de nosotros
que también nos lleve a ese comportamiento, a esa elaboración, como tienen en cada uno en su medio y en su grupo animal. Ahora, para funcionar, ¿no? Ahí estarías hablando de un comportamiento instintivo y la elaboración del mito entonces sería algo instintivo. O sería algo que tiene el hombre, esa necesidad de saber, de averiguar, de conocer, que también nos hablan los mitos, ¿no? El árbol de la sabiduría que está metido, el árbol del mal, esa necesidad de saber, pero hasta determinado punto. Nosotros debemos tener alguna angustia existencial, algo sobre nuestra existencia finita que nos mueve, tal vez esa necesidad de saber a toda la explicación de los mitos. O mejor que la explicación, la elaboración. Y capaz que esa explicación del cielo y la tierra es lo que finalmente le da el asidero, las estrellas, que hay más allá. ¿Por qué la oscuridad y por qué la luz? ¿Por qué el día y la noche? ¿Por qué el sol se mueve? ¿Por qué las estrellas son fijas o casi fijas? Y hay algo también de intento de trascendencia en eso. Tal vez. Porque uno de los primeros ritos son los ritos de enterramiento, ¿no? Ahí hay algo como... Sí, como que hay algo más allá. Como de búsqueda de la inmortalidad. Exacto. No sé si de la inmortalidad, pero hay una idea que me parece muy filosófica, que es tal vez haya algo de que no es tan absurda la vida, ¿no? Sino que, porque sería nacer, procrear, trabajar, vivir, luchar o no, y morir, y ahí se terminaría todo, sino que la vida no puede limitarse a ese hecho absurdo del momento, sino a algo más. Por eso también la idea del alma, por eso la transmigración de las almas, el de que, bueno, no naceremos en la misma alma, por eso está el leteo, el río del olvido, ¿no? Tomar de esa agua y olvidarse de la vida pasada y volver a resurgir en otra cosa. Y la mitología griega como que logra llegar a todos esos cuestionamientos prácticamente, ¿no? Sí. A través de sus personajes, de sus construcciones. Sí, tiene una cosmogonía compleja además. Y es muy representativa también de nuestras pasiones, de las mortales pasiones, ¿no? Exacto. Y de alguna manera te contesté a esa pregunta de qué es lo que me apasiona o no. Me apasiona su manera de ver el mundo, su manera un poco, no necesariamente maravillosa, es una manera compleja de ver el mundo, de ver que a veces las cosas son y son, y bueno, y serán justas a nuestro criterio o no, capaz que no, pero el destino y la vida se rige con otras reglas que son ajenas a nuestro concepto de justicia, que capaz que eso es lo que ha variado un poco con las religiones modernas, ¿no? Donde el concepto de justicia se rige mucho con lo que nosotros consideramos justicia, cuando en la antigüedad no estaba, sino y tampoco existía el ser absolutamente puro. Había a veces una culpa, pero la culpa a veces no era consciente y sin embargo igual había que pagarla. Por lo tanto, ese concepto de que la vida es lo que es y que la ibris y que lo que se llegará y punto, es un concepto que me parece muy interesante, ¿no? Esa idea de absoluto y no tanto, no sé, esa relatividad. Una manera compleja de ver la vida como compleja es la vida, ¿no? Exactamente. Además de la poesía que entraña, ¿no? Porque es una mitología poética en todo. Y esa arborescencia que trata de explicar todas las cosas
implica también un pueblo que se metió la mitología al hombro. Tal vez está desprovista de esa moralidad que vemos en las religiones, por ejemplo. No hay una moralidad. Heracles, el héroe máximo por antonomasia, el héroe donde cada ciudad trató de meterse algún contacto con ese héroe, ya sea en descendencias, en reyes, en lugares donde estuvo. Era un hombre que también violó y mató a sus hijos. O sea, es otro concepto. Los dioses, bueno, de moral tenían poco y nada. Nada, no tenían. Era una moral diferente. Por lo tanto, es una concepción, es por eso, el mundo es como es. Y bueno, por él vamos y a él llegaremos. La justicia que llega tiene otros cánones que no es la nuestra.